Capítulo 371. Sangre de Ibeilla. La apariencia de los elfos oscuros no era en absoluto inferior a la de los elfos normales. Distinguirlos de los elfos normales era diferente si uno conaba solo en su apariencia, pero la fuerte energía de muerte a su alrededor se podía sentir siempre que uno se concentrara. ¿Tenemos problemas entre nosotros? Xiaolin sintió que no conocía a la otra parte. En lugar de responder, el campo oscuro inmediatamente sacó dos espadas cortas por detrás. El veneno parecía estar atado al borde de la hoja azul claro. El resplandor de la hoja brilló de una manera cautivadora, y se burló levemente antes de decir: ¿por qué tienes que preguntar tanto? Lo entenderás cuando vuelvas conmigo. Xiaolin frunció el ceño mientras pensaba antes de preguntar con sospecha. ¿A Sabanor? No eres estúpido, te lo concedo. Maldita sea. Ese maldito monstruo todavía no me deja ir. Xiaolin estaba sorprendido y enojado. Es demasiado tarde para arrepentirse ahora. No eres rival para mí, así que vienes o debo secuestrarte yo mismo. ¿Qué quiere a Sabanor que haga? ¿Quién sabe? Su propósito no es más que expulsarnos a los humanos de este mundo. ¿Crees que le ayudaré? El elfo oscuro se rió suavemente mientras jugueteaba con una hoja corta en la mano. No tenía prisa por hacer un movimiento, lo que solo mostraba que conaba en llevarse a Xiaolin. De hecho, no pareció importarle charlar con Xiaolin por un momento, porque era obvio que él también tenía la misma curiosidad por Xiaolin. A Sabanor dijo que eres un hombre del regalo de Dios. Muéstrame lo diferente que eres en realidad. Una luz extraña brilló en las pupilas de Ibeilla cuando escuchó esas palabras. Giró la cabeza para mirar a Xiaolin, y tan pronto como sus labios se retorcieron levemente como si estuviera a punto de decir algo, el elfo oscuro ya no le dio la oportunidad de pronunciar una sola palabra. La velocidad del elfo oscuro era extremadamente rápida y se había apresurado ante Xiaolin en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la guardia de Xiaolin ya había estado levantada por algún tiempo, y la espada del alma sagrada ya estaba ansiosa por ir directamente desde el principio. Atacó sin vacilar, pero los movimientos del elfo oscuro fueron mucho más rápidos de lo que esperaba. La trayectoria del ataque cambió en el aire, como una serpiente. La hoja corta cortó levemente el cuerpo de Xiaolin, esculpiendo una línea de sangre que sangró de una vez, manchando la arena amarilla. El elfo oscuro dio un paso atrás un poco y evitó fácilmente la espada de Xiaolin, moviéndose con una agilidad excepcional durante todo el proceso. El cuerpo de Xiaolin tembló violentamente y retrocedió un par de pasos. Llevaba una armadura de cadena de rango bronce en la que gastó más de $1000 nuevos en Gold City, pero era tan delgada como el papel contra el ataque del elfo oscuro. El poder defensivo de la armadura de cadena no era tan bueno como la armadura pesada, pero pocas personas usaban armadura de placas pesadas a menos que fuera para el combate militar. La herida no era profunda, y dado que Xiaolin tenía su propia capacidad de autocuración, era poco probable que un corte de ese nivel afectara sus movimientos. Sin embargo, el tenue resplandor azul de la espada del oponente seguía siendo bastante preocupante. Efectivamente, el elfo oscuro no continuó atacando después de asestar un golpe exitoso. Simplemente dijo con frialdad: esta corta espada mía se llama Noche Oscura. Las toxinas que se untan en la hoja se recogen de mi ciudad natal. No es necesario que me mires así. Hoy es tu día de suerte, porque a Sabanor te quiere con vida, así que reemplacé temporalmente la toxina con un agente paralizante. Aunque no es fatal, no podrá despertarse en los próximos 2 días. Xiaolin se sorprendió de inmediato. Descubrió que su visión comenzaba a nublarse, mientras que todo su cuerpo se debilitaba e incluso su fuerza para agarrar la empuñadura se alejaba rápidamente. Con su visión borrosa, vio al elfo oscuro caminar hacia él paso a paso, como si quisiera llevárselo. Tío. No puedes desmayarte. Ibeilla era consciente del empeoramiento de la situación y rápidamente apoyó al idiota Xiaolin. Ella pellizcó desesperadamente su rostro, pero fue en vano. Ella se enojó antes de preguntar: ¿qué lo hiciste? Es inútil. Los humanos no pueden disipar los efectos del veneno de nuestro clan. A Sabanor dijo que tú también eres diferente. En ese caso, también puedes volver con nosotros. Ibeilla resopló con frialdad y la expresión entre sus cejas cambió varias veces. De repente, parecía haber tomado una decisión. Abrió su pequeña boca y se mordió su hermosa muñeca. La fuerza de la mordida fue tan grande que el rostro de la niña de repente tuvo una expresión de intenso dolor. Las lágrimas incluso comenzaron a brotar de sus ojos, pero en lugar de soltarse, mordió aún más fuerte. Unos segundos más tarde, Ibeilla se soltó de repente.
Las comisuras de la boca y las muñecas estaban cubiertas de sangre escarlata, que le corría por los brazos. Rápidamente empujó la horrible herida a la boca de Xiaolin y susurró: «Tío. Date prisa y bébetelo». Darse prisa. El elfo oscuro tenía una mirada de desdén, pero la escena lo tomó por sorpresa. Se detuvo y esperó en silencio. La conciencia de Xiaolin todavía estaba confusa. Tenía que admitir que los elfos eran increíblemente competentes con ese tipo de medicamentos paralizantes. Lo había visto durante el examen mensual y solo podía culparse a sí mismo por no estar preparado. La parálisis provino de sus nervios y cortaron directamente sus rasgos faciales del mundo exterior. Sin embargo, en medio de su estado borroso, de repente sintió que había una especie de líquido frío vertiéndose en su boca. Lentamente se escurrió por su garganta, hasta sus pulmones, como si estuviera siendo bañado por un manantial frío. La inquietud en su cuerpo también disminuyó gradualmente. Se sintió tan cómodo que Xiaolin comenzó a chupar aún más fervientemente. El líquido frío tenía un cierto olor, pero también se le impartía una ligera fragancia y sabor. Sorprendentemente, sabía bastante bien. Poco a poco, Xiaolin sintió que sus 5 sentidos se estaban recuperando gradualmente y su vista se recuperó una vez más. Luego, vio un par de muñecas rubias, con heridas escarlatas sorprendentemente obvias. El gorgoteo de la sangre le hizo comprender que era el extraño líquido. Los ojos de Ibeilla todavía estaban un poco rojos, pero una vez que Xiaolin se despertó, se secó las lágrimas y dijo con alegría: «Tío. ¿Estás bien? Tu mano. Tu sangre». Xiaolin entendió lo que sucedió, pero estaba un poco confundido al mismo tiempo. ¡Qué interesante! La sangre del verdadero antepasado, TSK, esto es realmente interesante. Asabanor tenía razón, realmente tengo que llevarlos a los dos. El elfo oscuro no les dio a Xiaolin y Beilla la oportunidad de charlar. Caminó de puntillas e inmediatamente aceleró de nuevo. Xiaolin también apartó a Ibeilla y luego activó su estado milagro de una vez. Usó los pasos fantasmas para evitar el ataque a toda velocidad del elfo oscuro y no se atrevió a dejar que la hoja corta lo tocara de nuevo. Tu velocidad es rápida. Pero es una tontería comparar la velocidad con nosotros los elfos. El elfo oscuro repentinamente cambió de rumbo a mitad del ataque. En comparación con Xiaolin, la velocidad del elfo oscuro no solo aumentó, sino que su cuerpo era más flexible de lo que imaginaba. Giró su cuerpo rápidamente en el aire, como si estuviera haciendo gimnasia. Su técnica de espada era simple, pero su ángulo era bastante complicado, tanto que sería difícil esquivarlo incluso si sus pasos fantasmas fueran llevados al límite. Capítulo 372. Luchando contra el elfo oscuro. Ruina. La mirada de Xiaolin se intensificó. Se había vuelto más competente con el estado de ruina después de usarlo varias veces. El requisito previo para entrar en el estado de ruina era el estado de milagro, después del cual tendría que ponerse de muy mal humor. Al regresar a Gold City, Xiaolin realmente lo intentó varias veces por sí mismo. En realidad, era difícil mantenerse enojado en cualquier momento y lugar. Después de varios intentos, descubrió que no era solo la ira lo que podía iniciar ruin, sino que cualquier fluctuación anormal de emoción era suficiente. La ira, la tristeza, la emoción, todo era posible. De esa manera, no sería tan difícil como lo fue al principio. Después de regresar del borde de la muerte, el miedo de Xiaolin era mucho más fuerte en su corazón. Sabía muy bien que el oponente se lo habría llevado si Ibeilla no lo hubiera ayudado a disipar el estado de parálisis, y si eso sucedía, no sería fácil para él regresar. Ese sentimiento posterior al miedo le permitió entrar fácilmente en el estado de ruina. Combinando la velocidad explosiva con el paso fantasma, dejó un montón de imágenes residuales con casi cada paso que dio. Su cuerpo era tan ligero como una pluma, y la Holy Soul Sword se sentía ingrávida en su mano, lo que le permitía blandirla como quisiera. El elfo oscuro se sorprendió un poco, pero no tuvo miedo de tomar la iniciativa para atacar. La hoja corta no era tan poderosa como la Holy Soul Sword, pero usó una forma inteligente de esquivar la mayoría de los ataques de Xiaolin. Si no fuera por el estado de ruina, su espada corta habría perforado innumerables agujeros en el cuerpo de Xiaolin. El oponente no tenía un rango tan alto y probablemente estaba alrededor de bronce, pero su experiencia de combate real es muy alta. Esa fue una oportunidad que el oponente le dio a Xiaolin. Aunque Xiaolin ya no era un novato, su experiencia general era muy inferior a la de sus oponentes. Además, sintió que el elfo oscuro claramente no estaba usando su fuerza real para luchar si Asabanor había indicado que Xiaolin debía ser capturado con vida.
La muerte no era algo a lo que Xiaolin temiera. En realidad, estaba dentro de la cobertura de la Torre de Resurrección, y Xiaolin podría resucitar allí. Sin embargo, Ibeilla no pudo, y el interés del elfo oscuro en ella claramente se había despertado antes. Tan sospechosa como era la identidad de Ibeilla, Xiaolin no podía dejarla en paz por el simple hecho de que ella le salvó la vida antes. Tenía que ganar. Xiaolin no dudó en activar replicar. Aunque el elfo oscuro usó solo los ataques más simples hasta el momento y carecía de habilidades poderosas, no eran las habilidades activas las que Xiaolin quería copiar. Sujeto a replicar. Dark Elf. Escaneo iniciado, habilidades para replicar. Footprint Mirage. Evaluación. E+. Replicación. Exitosa. Efectivamente, este elfo oscuro tenía una mejor técnica corporal que el paso fantasma, llamado Footprint Mirage. Xiaolin nunca había visto esa habilidad en el plan de estudios de la Academia Dawn, lo que indicaba que solo podría existir entre los elfos. El estado de ruina no se pudo mantener por mucho tiempo y Xiaolin estimó que solo sería de unos 5 minutos. Además de la duración de la habilidad replicar, no le dio mucho tiempo. El repentino cambio en el juego de pies de Xiaolin fue rápidamente detectado por el elfo oscuro. Una mirada de incredulidad brilló en sus hermosos ojos, que luego se volvieron bastante sombríos. El Footprint Mirage era mucho más alto que el Phantom Step, y si el Phantom Step no era más que una combinación de docenas de pasos, entonces el Footprint Mirage era una combinación de cientos de pasos, por lo que sus cambios eran mucho más que el Phantom Step. El Footprint Mirage incluyó cambios en varias partes del cuerpo, como el ángulo de ataque, y sirvió tanto como ataque como defensa. La situación de la batalla se estabilizó en un instante, pero solo duró menos de un minuto antes de que el equilibrio de poder se rompiera nuevamente. La velocidad de la espada del elfo oscuro se aceleró de nuevo y su rostro parecía particularmente enojado. Xiaolin entendió que su oponente estaba comenzando a usar el poder real, y el cambio más obvio fue la hoja corta, que desde entonces había sido imbuida de un aura brillante de color negro azabache. Era la energía de la muerte persistente. Los elfos oscuros podrían usar la energía natural y la energía de la muerte al mismo tiempo. A pesar de que Xiaolin estaba en el mismo nivel que él, la fuerza del oponente era mucho mejor y Xiaolin claramente sintió la dificultad para resistir. Todavía estaba en estado de ruina, pero solo quedaban unos minutos. Una vez que se deshiciera el estado de ruina, su capacidad para contraatacar se vería aún más disminuida. Ibeilla no pudo hacer nada para ayudar y solo podía mirar ansiosamente a su lado. Xiaolin estaba ansioso y miró el anillo espacial que llevaba. Sabía que la última esperanza era Silverleaf, pero no recibió respuesta a pesar de haber intentado entrar usando su espíritu desde antes. Seguramente, la mujer no estaba negando su deuda con él en un momento tan crítico. Xiaolin no pudo evitar gritar enojado. Si aún no vas a salir, no me culpes por no llevarte de regreso a ver tu ciudad natal. La sospecha brilló en los ojos del elfo oscuro. Después de mirar a su alrededor y confirmar que no había otra emboscada, se burló una y otra vez. Trucos como estos son inútiles contra mí. Tu poder está más allá de lo que esperaba, y el hombre con el don de Dios es realmente extraordinario. Silverleaf todavía no dio ninguna respuesta, por lo que Xiaolin volvió a girar la Flame Wave Sword. En el estado de ruina, la Flame Wave Sword encendió llamas en el cielo, con un impulso que era similar a una enorme ola rodante. El elfo oscuro no lo esquivó, simplemente levantó la mano dándole la espalda y cortó con esa corta hoja. Para sorpresa de Xiaolin, el movimiento del elfo en realidad había abierto una gran brecha en medio de las llamas. El corazón de Xiaolin se enfrió por un momento. El poder de la Flame Wave Sword en el estado ruin había aumentado incluso en más de 1 o 2 grados, pero el oponente estaba increíblemente relajado. Solo se puede atribuir al hecho de que la fuerza del oponente probablemente estaba alrededor del nivel plateado. En el último minuto, Xiaolin hizo todo lo posible por protegerse en el estado de ruina, pero una vez que desapareció, solo pudo dejar que lo pisotearan. Maldita sea. Silverleaf no dio ninguna señal hasta entonces, y la mujer incluso se llevó al caballero negro, lo que efectivamente significaba que Xiaolin ni siquiera podía convocarlo. Sin embargo, hubo tiempo para lamentar todo eso. Xiaolin se devanó los sesos y pensó en una forma de convertir la derrota en victoria en ese momento, pero ninguna de las habilidades que dominaba pudo cambiar la situación. Esperar. Xiaolin quedó brevemente aturdido.
Era cierto que no había nada que pudiera hacer usando las habilidades y los cursos que aprendió en la Academia Dawn, pero casi se olvidó de que había replicado el aliento del dragón negro. Según su comprensión de las habilidades de replicación en innumerables ocasiones, la memoria residual de esas habilidades aún existía en su mente después de cada copia. Mientras todavía tuviera fuerza, podría usarla con la misma facilidad. El dragón negro Onyxia dijo que el clan de dragones debe usar el aliento de dragón. Xiaolin no estaba seguro de poder usarlo de nuevo, pero ya era su último recurso. Tenía que intentarlo y aprovechar los momentos finales del estado de ruina, donde sus diversos atributos se habían elevado sustancialmente. Usó el Fogprint Mirage para distanciarse rápidamente del elfo oscuro. Aunque fue un poco difícil resistir el ataque del oponente, apenas pudo hacer frente a la fuerza del oponente en ese momento. Xiaolin luego levantó lentamente la espada del alma sagrada. Era difícil para él recordar el uso específico de la Dragon Breath Sword en ese momento, pero confiaba en que su cuerpo recordaría la sensación de la técnica después de usar Replicate. Lo que hizo Xiaolin no fue otro que seguir ese sentimiento. Capítulo 373. El poder de una espada. Todavía quedaban una docena de segundos antes de que terminara el estado de ruina. Aunque sus diversos atributos han alcanzado su punto máximo, Xiaolin fue vagamente capaz de sentir el rápido agotamiento posterior al pico. Fue su última oportunidad. El enorme aliento de dragón comenzó a condensarse rápidamente en la superficie de la espada del alma sagrada. La propia raza de dragones tenía muchas ramas, como dragones dorados, dragones negros, dragones rojos, etc. Los alientos producidos por diferentes razas de dragones eran diferentes, aunque el aliento de dragón de Xiaolin fue copiado del dragón negro Onyxia, lo que apareció en ese momento fue uno colorido y brillante que no parecía pertenecer a ningún tipo de raza de dragón. La mirada arrogante en el hermoso rostro del elfo oscuro desapareció gradualmente y fue reemplazada por el horror. Luego tuvo una mirada solemne cuando extendió la mano y desabotonó la túnica gris de su cuerpo. Después de quitárselo, finalmente reveló su verdadero rostro. Esas orejas puntiagudas llevan la característica más prominente de los elfos y llevaba la armadura característica de los elfos. Las ondas grises circulares fluctuaron rápidamente por todo su cuerpo, y Xiaolin entendió que su oponente finalmente se estaba poniendo serio. Sin embargo, era demasiado poco y demasiado tarde, ya que el poder de la Dragon Breath Sword era más fuerte de lo que había imaginado. Aunque estaba siguiendo el recuerdo y el sentimiento de las habilidades de su cuerpo para ejecutar instintivamente cada movimiento, la verdad era que tan poderoso aliento de dragón lo sorprendió hasta la médula. La sensación era similar a la de una persona perdida en el mar embravecido. Todo lo que esa persona sentiría era su propia insignificancia. El aliento de dragón le dio a la gente la misma sensación, e incluso Xiaolin temblaba ligeramente cuando sostenía la empuñadura de su espada. En lugar de sentir miedo o pavor, fue puramente la reacción instintiva del cuerpo al enfrentarse al poder del dragón. La Dragon Breath Sword fue creada modelando el aliento de dragón tras el aura de espada y ejecutándola con un arma. En comparación con el poder del verdadero aliento de dragón, la espada de aliento de dragón tenía una mayor exigibilidad y un valor de combate real más alto. Xiaolin simplemente cortó suavemente la hoja en dirección al elfo oscuro, sin usar ninguna habilidad elegante con la espada. Ni siquiera apuntó ni miró, y fue solo un simple movimiento de la espada. El arma se volvió extremadamente pesada debido al aliento de dragón unido a la espada, y su movimiento de balanceo se volvió extremadamente lento. Había un rastro de desprecio en el rostro del elfo oscuro, pero cuando el majestuoso aliento de dragón cayó como una gran ola, se dio cuenta de que el corte no podía evitarse en absoluto y solo podía defenderse desde el frente. Rumble. El aliento de dragón se amplió en un instante después de haber sido liberado, abanicándose hacia afuera como un chorro y sin dejar espacio para que el elfo oscuro lo evite una vez que lo alcanzaron. El aliento de dragón multicolor lo envolvió por completo en un instante, y la luz frente a ellos alcanzó repentinamente el brillo máximo, como si estuviera viendo una estrella en explosión de cerca. Tanto Ibeilla como Xiaolin no pudieron evitar cerrar los ojos. El sonido continuo de una gran explosión continuó sonando en sus oídos y sus tímpanos zumbaban. Mientras tanto, el poder del dragón invisible impidió que sus cuerpos se movieran en un corto período de tiempo. Cuando la luz se atenuó gradualmente, el zumbido en sus tímpanos disminuyó gradualmente. Xiaolin abrió los ojos y sus pupilas se encogieron bruscamente. Frente a él había un enorme cráter en forma de abanico. El resto de las olas se extendió por al menos unos pocos kilómetros, cubriendo casi toda el área.
No quedaba ni una sola brizna de hierba, y el poder era tan fuerte que Xiaolin casi quedó traumatizado por él. En cuanto al elfo oscuro, Sugura no estaba a la vista. Ibeilla tuvo las agallas de correr hacia adelante y rápidamente recuperó algunas piezas de fragmentos parecidos a armaduras. Estaba absolutamente atónita al ver que esos fragmentos eran lo único que dejó ese elfo en el rostro de la espada del aliento de dragón. Xiaolin quería echarle un vistazo, pero sintió que la fuerza de todo su cuerpo desaparecía en el momento en que estiró las piernas. Sus piernas eran impotentes para sostener su cuerpo y toda su persona se debilitó mucho. Los ojos y las manos de Ibeilla fueron rápidos y rápidamente se acercó para dejar que Xiaolin cayera sobre su cuerpo. Xiaolin levantó la mano y descubrió que ni siquiera tenía la fuerza para sostener la espada. Con un bang, la Holy Soul Sword cayó al suelo y se hizo añicos, dejándolo absolutamente aturdido. Fue solo el darse cuenta cuando Ibeilla recogió uno de los fragmentos de la espada y se lo dio que vio algo que lo dejó absolutamente sin palabras. La hoja de la espada estaba densamente cubierta con crunches en forma de red. Esa espada de rango bronce había estado con Xiaolin y experimentó numerosas batallas. Su calidad también era buena, por lo que fue una sorpresa que se rompiera de repente. Xiaolin se quedó en silencio. Entendió que se debía a la espada aliento de dragón antes. El poder de esa espada ni siquiera podía ser resistido por el arma en sí, y sabía muy bien que su propio cuerpo no habría podido resistirlo si sus atributos no hubieran sido incrementados explosivamente por el estado de ruina. Incluso entonces, la fuerza física de Xiaolin se agotó por completo después de blandir esa espada. Con el estado de ruina levantado y las secuelas viniendo todas a la vez, se podría decir que su condición alcanzó un sobregiro severo, aunque el efecto fue bastante común para Xiaolin. Ya fuera el estado de ruina o el estado de milagro, el precio del uso repetido era un sobregiro en su cuerpo. Sin embargo, la intensidad de su agotamiento en ese momento no tenía precedentes, y ese sentimiento era casi lo mismo que morir. Ibeilla quería decir algo, pero Xiaolin agitó la mano, indicando que no quería hablar en absoluto. Su único pensamiento era dormir bien. Después de cerrar los ojos, Xiaolin, quien luchó por mantener los párpados abiertos, entró en coma después de unos segundos. Ibeilla sacudió vigorosamente el cuerpo de Xiaolin, pero pronto se dio cuenta de que Xiaolin no podría despertar incluso si el cielo se caía. Ibeilla frunció los labios. Se sentía un poco enojada e impotente. Aunque el elfo oscuro había sido asesinado, Asabanor aún conocía su paradero y aún no estaban completamente a salvo. Todavía se desconocía si alguien más los estaba esperando nuevamente. Después de un momento de vacilación, Ibeilla finalmente suspiró y llevó a Xiaolin por el brazo. Se tambaleó un par de pasos y sintió que era muy inconveniente, por lo que simplemente cargó a Xiaolin sobre su espalda y caminó enérgicamente por las profundidades del desierto. De acuerdo con su plan original, se suponía que debían llegar a la ciudad y entrar en la esfera de influencia de la Academia Dawn. Eres demasiado pesado, tío. En medio de sus constantes quejas y murmullos, sus siluetas se desvanecieron lentamente de la vista. Después de unos 10 minutos, una gura gris apareció allí y miró en silencio el enorme pozo en forma de abanico que quedaba en el suelo. Luego se puso en cuclillas para recoger algunas piezas de armadura. Después de un rato, sonrió para revelar una sonrisa fea. La muerte del elfo oscuro no le hizo sentir ningún horror ni tristeza. En cambio, de alguna manera se estaba deleitando con la desaparición del elfo oscuro y sus expresiones sugerían que esperaba el resultado. Su voz fría y profunda luego hizo eco, HMPH. Qué interesante. Esto es realmente interesante. Ahora bien, ¿los elfos oscuros se mantendrán fuera del camino ahora? Voy a ver cómo lo maneja Dawn Academy. Ustedes demonios. Tarde o temprano, los expulsaré a todos de este mundo. Capítulo 374. Despertar y volver. Ibeilla cargó a Xiaolin y caminó hacia adelante con un tambaleo en el desierto. Su ritmo no era tan rápido, pero su linaje vampírico le dio un físico lo suficientemente decente que no la cansaría. A su velocidad actual, seguramente no podría llegar a su destino antes del anochecer. Ibeilla miró preocupada a Xiaolin, que dormía como un cerdo muerto. Sabía muy bien que se consideraba que el territorio pertenecía a los orcos a pesar de que la Academia Dawn había establecido una ciudad allí. Solo se había cedido a la Academia Dawn después de la guerra, lo que significaba que todavía estaría sujeto a acoso esporádico de vez en cuando. Al escuchar unos densos cascos golpeando el suelo, Ibeilla se puso nerviosa al principio, pero pronto exhaló un suspiro de alivio cuando vio la gura de la caballería en medio de toda esa arena.
Era una caballería exploradora de la Academia Dawn, y era probable que la espada del aliento de dragón de Xiaolin fuera tan poderosa que atrajera la atención de la gente a su alrededor. Sin embargo, dado que esas personas eran de la Academia Dawn, también significaba que Ibeilla y Xiaolin estaban a salvo. Xiaolin durmió profundamente, pero no fue hasta el día siguiente que Ibeilla se dio cuenta de que el agotamiento de Xiaolin no era tan simple como parecía. No era algo de lo que pudiera recuperarse solo durmiendo, especialmente cuando los curanderos locales vinieron a Xiaolin y lo alimentaron con varios bocados de medicamentos de alto nivel, todo en vano. A Ibeilla le dijeron que el coma de Xiaolin no era un trauma. De hecho, a pesar de que Xiaolin sufrió heridas leves durante la batalla con el elfo oscuro, la inuencia de la sangre del dragón le permitió curarse automáticamente después de tanto tiempo. Lo que realmente impidió que Xiaolin se despertara todo el día fue su falta de espíritu. Ocurrió solo bajo sobregiros muy severos y no necesariamente ocurrió incluso en una situación de vida o muerte. Los terapeutas estaban muy confundidos y preguntaron repetidamente, pero las palabras de Ibeilla fueron vagas y poco entusiastas. Incluso si esas personas pertenecían a la Academia Dawn, era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo decir algo y cuándo mantener la boca cerrada. El coma de Xiaolin duró 2 días y muchos de los sanadores experimentaron usando varios métodos. Una vez que no había nada más que pudieran hacer, estaban preparados para llevar a Xiaolin de regreso a la capital de Ciudad del Amanecer para que los curadores más poderosos la inspeccionaran. Cuando llegó el tercer día y todos estaban listos para partir temprano esa mañana, Xiaolin se despertó de repente. Como sucedió sin previo aviso, los que se habían estado preparando para el viaje parecían haber visto un fantasma. Luego llamaron apresuradamente al resto de la gente. Xiaolin sintió que su espíritu estaba en buenas condiciones. Su cuerpo se llenó de energía y se sintió mejor que nunca. Ibeilla, que estaba llorando lágrimas de alegría, voló directamente a sus brazos y siguió frotando su rostro hermoso y tierno sobre sus hombros. Por supuesto, la razón por la que Xiaolin se sintió bien no fue por lo que estaba haciendo Ibeilla. A pesar de que Xiaolin estaba bastante avergonzado debido a los ojos envidiables que lo rodeaban, sentía que era muy fuerte físicamente. Incluso se sentía ligero cuando caminaba. Recordó que usar la Dragon Breath Sword en el estado de ruina le trajo una carga tremenda a su cuerpo, lo que le hizo desmayarse. Sin embargo, después de despertar de nuevo, el agotamiento desapareció por completo. Según la ropa y las palabras de las personas cercanas, Xiaolin pudo determinar fácilmente que eran sus camaradas. Después de alejar a Ibeilla, logró obtener los detalles de su situación. La ciudad en la que se encontraba estaba ubicada en la zona fronteriza entre la Academia Dawn y los orcos, pero en lugar de llamarla ciudad, era mucho mejor considerarla un puesto de avanzada a gran escala. Aunque había civiles que lo habitaban, en su mayoría eran familiares de soldados y el propósito principal de la ciudad era para los militares. Con imponentes murallas y torres defensivas boscosas, el lugar carecía de la deslumbrante variedad de pequeños comerciantes y vendedores que estaban presentes en la ciudad. En cambio, un mayor número eran herreros que vendían varios tipos diferentes de armas. ¿Dormí 2 días? Xiaolin obviamente se sorprendió después de escuchar las palabras de Ibeilla. Las secuelas de usar la Dragon Breath Sword fueron tan tremendas que le tomó 2 días de sueño reponer completamente su cuerpo sobredimensionado. ¿Has conocido a alguien más en el camino? Xiaolin originalmente quería decir el nombre a Sabanor, pero cerró la boca y lo cambió por algo menos obvio. Conaba en que Ibeilla entendería de lo que estaba hablando. No, pero conocía una hermana mayor en el camino y ella nos trajo de regreso. ¿Hermana mayor? Xiaolin se sentía algo sin palabras por la inclinación de Ibeilla de reconocer a las personas como su hermana. Él solo tenía que ser a quien siempre se refirió como tío. ¿Eh? ¿De verdad te despertaste? Tío, es ella. Dijo que es tu superior. Ibeilla de repente aplaudió y gritó. Xiaolin miró en dirección al orador y resultó ser Yumei, fuertemente amado, acercándose a él. Xiaolin no se sorprendió demasiado, ya que tenía una idea aproximada de quién era cuando Ibeilla mencionó que la persona era su superior. La única persona a la que podía referirse correctamente como su superior era el mayor del 6º regimiento, Yumei. Yumei se acercó y escaneó el cuerpo de Xiaolin durante mucho tiempo. Luego le dio una palmada en el hombro, luego asintió y dijo: bueno, parece que estás bien, pero no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Espera, ¿no crees que deberías darme una explicación primero? Xiaolin detuvo rápidamente a Yumei después de verla a punto de alejarse. ¿Explicación? ¿Qué explicación quieres?
Xiaolin abrió la boca y volvió a mirar a los soldados a su alrededor. Yumei agitó su mano. No te preocupes. Todos son gente del decano. Xiaolin entendió y ya no estaba preocupado. Luego preguntó sin rodeos. ¿Qué pasa con esa orden de arresto? Oh, entonces lo sabes. Bueno, estoy aquí para arrestarlo y llevarlo ante la justicia. ¿Qué? Jaja. Mayor Yu, no lo asuste. Alguien bromeó junto a él. Yumei frunció los labios. Es una broma. De acuerdo, te ahorraré las bromas. No se preocupe, estamos aquí para acompañarlo de regreso a Dawn City de manera segura. La gente del departamento militar no se atrevería a llevarte. ¿Lo sabe el decano? Sí, y por eso vine aquí. Pero fue muy difícil encontrarte. Pasé de Wildreto a Gold City y prácticamente volteé Silver Province patas arriba estos pocos días. Pero parece que mi predicción fue correcta. Elegiste este camino para regresar. Cuando Yumei dijo eso, miró a Ibeilla y arqueó las cejas antes de decir con una sonrisa. Estaba preocupada por ti, ¿sabes? Pero parece que se ha estado divirtiendo durante este periodo. TSK, TSK. Incluso te enganchaste con una pequeña chillona. ¿De dónde vino esta chica? ¿La secuestraste, no? No. El tío es una buena persona. Oh, ya veo. Una buena persona. Xiaolin miró impotente a la sugerente sonrisa de Yumei. Sintió que debe haber habido algún malentendido. Su breve charla no duró demasiado, y pronto el equipo de más de 10 personas siguió partiendo. Sin embargo, el carruaje preparado originalmente para Xiaolin ya no fue necesario después de que se despertó. Además de Yumei, había otras personas que se unieron a ellos en el camino. Xiaolin no sabía quiénes eran, pero eligió confiar en ellos ya que eran la gente del decano. El plan de Yumei obviamente no incluía a Ibeilla, pero no era seguro dejar a esa chica cerca del puesto de avanzada ya que los orcos podrían acosarla en cualquier momento. Como resultado, la trajeron consigo y 3 personas fueron asignadas específicamente a Ibeilla con el propósito de proteger a esa chica de aspecto delicado en todo momento. Mientras tanto, Xiaolin y Yumei estaban a la vanguardia, dejando muy claro que Yumei no quería que ciertas conversaciones fueran escuchadas por extraños. Capítulo 375. Conflicto entre el decano y el ejército. Aunque Xiaolin estaba seguro de que estaba a salvo por el momento, todavía estaba lleno de dudas que debían resolverse. Yumei obviamente estaba usando las noticias más adecuadas en ese momento para darle una explicación, y cuando Xiaolin presionó por más, Yumei lo interrumpió, su voz baja y su tono reprimiendo el fuego de la ira. El decano está herido. Xiaolin abrió mucho los ojos, casi exclamando en estado de shock, pero rápidamente reprimió el impulso. Sentía que estaba haciendo un gran problema con la nada. Para aquellos de la Tierra, las lesiones no eran un gran problema. Incluso si no tuvieran capacidades médicas perfectas, cuando se enfrentaran a lesiones que eran difíciles de curar, podrían revivir simplemente muriendo. Xiaolin creía que la vida útil del decano no pasaría de 20 años. Sin embargo, el rostro de Yumei le dijo que la situación no era tan simple. Tenía una mirada profundamente preocupada. Las cosas no son tan simples. La herida del decano fue infligida a su alma. Debes entender cómo funcionan las torres de resurrección. Puedes revivir después de morir, pero no se puede hacer nada con el alma. ¿Es similar a lo que le pasó a Son Junlan? Las palabras de Yumei llevan a Xiaolin a recordar un buen ejemplo. El jefe de departamento Song había sido una vez un experto con rango de oro, pero en este momento, había sido relegado solo a bronce. Era obvio que el problema no se podía resolver resucitando. Yumei se quedó boquiabierto antes de asentir. Así es. Olvidé que tenías una buena relación con el jefe de departamento Song. De hecho, incluso si podemos resucitar, la resurrección no es omnipotente. ¿Quién lo hizo? ¿Es el ejército? No, no son tan valientes. El agresor actual aún no está claro. Incluso internamente, nuestras opiniones dieren. Yumei suspiró. Las discusiones se están volviendo bastante acaloradas en este momento. Algunos dicen que lo hicieron los orcos, y otros dicen que lo hizo Judge Academy. Haciendo una pausa por un momento, la expresión de Yumei se volvió fría. Sin embargo, incluso si los militares no lo hicieron, tampoco pueden escapar de toda responsabilidad. La seguridad de Dawn City siempre había estado a cargo de ellos. Es imposible que un agente de ese calibre se cuele sin su ayuda. ¿Qué pasa con mi orden de arresto? Yumei sonrió. Tendrías que agradecer al decano.
Originalmente, los rangos superiores de los militares eran muy tercos y contundentes con la forma en que planeaban tratar contigo, pero después de que esto sucedió, los militares probablemente se sintieron culpables. Dieron un paso atrás con esto. La orden de arresto ya fue cancelada antes de que dejara Dawn City, así que puedes relajarte. Determinar que el decano no emitió esa orden le aseguró a Xiaolin, pero todavía tenía algo en mente cuando preguntó: ¿quién tomó la decisión con respecto a Wildred Odum? Yu Mei se quedó en silencio por un momento, sonriendo amargamente mientras decía: también fueron los militares. Debes entender lo valiosa que es Lilith para Judge Academy. A sus ojos, cambiar tu vida por la de Lilith era un muy buen negocio. Realmente fue como esperaba Xiaolin, pero eso no hizo nada para calmar su ira. La única persona que conocía en el ejército era el capitán del sexto regimiento, Yu Mei. Ni siquiera había conocido al resto de ellos, y mucho menos había tenido la oportunidad de ofenderlos. Sin embargo, ese grupo de intrigantes lo colocó con innumerables obstáculos como intentos de matarlo. No te enfades demasiado. En realidad, eres solo un pez que fue atrapado accidentalmente en la red. El conflicto entre los militares y el decano no es algo reciente, y usted acaba de quedar atrapado en el fuego cruzado. Cuanto más el decano te mire con amabilidad, más querrán reprimirte. No se suponía que supieras nada de esto en este momento, así que esto puede contarse como un fracaso de nuestra parte. Siento que necesito entender más. Por lo menos, debería saber a quién me enfrento. Xiaolin de repente sintió un dolor de cabeza, entendiendo de repente por qué el decano ni siquiera prestó atención a un talento de rango SS increíblemente raro como el suyo durante la ceremonia de apertura en la academia. El decano probablemente ya tenía el tipo de consecuencias que traería la atención especial. Era solo que el decano no pudo evitar cambiar sus planes debido a ciertas circunstancias más adelante. Después de eso, Yu Mei le dio una explicación simple del conflicto entre el ejército y el decano. Para ser más precisos, le dio una descripción general de los conflictos internos de Dawn Academy en las últimas décadas. El actual decano fue designado por su predecesor durante la guerra contra los orcos. También fue debido a sus impresionantes actuaciones durante la guerra que llevaron al poder del decano a tener un efecto en toda la academia, incluso después de la guerra. Al principio, no hubo grandes problemas ya que toda la academia tuvo que trabajar en conjunto para reconstruir después de la guerra, pero Judge Academy experimentó un ascenso meteórico durante ese periodo, utilizando su entorno pacífico para expandirse rápidamente. Las relaciones entre las academias nunca habían sido completamente amistosas. Tenían muchas peleas ocultas entre ellos, y Judge Academy obviamente había representado la mayor amenaza para la posición de Dawn Academy. El conflicto comenzó a construirse durante ese tiempo, centrado en la dirección futura de Dawn Academy. En ese momento, los conflictos internos eran masivos y se dividieron principalmente en dos facciones. La facción del decano quería presionar aún más a los orcos. Aunque los orcos perdieron la guerra, el decano sintió que una segunda guerra contra ellos era inevitable si se les permitía recuperarse. Esa sugerencia enfrentó muchas objeciones por parte de los militares en ese momento. Gracias a que reclutaron una gran cantidad de nuevos estudiantes para el esfuerzo de guerra, las bajas fueron inmensas. Los militares sintieron que no tenía sentido continuar con ese tipo de guerra. En cambio, sentían que el rápido desarrollo de las otras academias, incluida Judge Academy, representaba una amenaza mayor para sus territorios. Los militares sugirieron ayudar a los orcos e incluso a los elfos, aumentando el poder político de la Academia Dawn en varios lugares para usar a los nativos para ir contra las otras academias. A partir de ahí, podrían expandir lentamente los territorios de la Academia Dawn. En verdad, ambas facciones tenían el crecimiento de Dawn Academy en sus corazones, pero con el paso del tiempo, las guerras en el planeta Norma comenzaron a detenerse, sin embargo, sus diferentes opiniones solo causaron una brecha cada vez mayor entre ellos. Lentamente, incluso se convirtió en una lucha de poder, y ahora estaba en un punto sin retorno. Algunos sintieron que el decano tenía demasiado poder y aspiraba a ser un dictador, mientras que los del lado del decano sentían que los militares estaban tratando de controlar demasiado y que podrían estar apuntando a un gobierno militar. Todos eran civilizados y, naturalmente, entendían que, no importa en qué mundo, una dictadura o un gobierno militar no eran buenas opciones. Este tipo de conflicto interno ya se había convertido en un asunto habitual en la Academia Dawn y, hasta el día de hoy, el decano había mantenido la ventaja. Así que también eres parte de la facción del decano, con el objetivo de presionar a los orcos. Xiaolin dijo medio en broma.
Yumei lo fulminó con la mirada. Por supuesto. Solo creo en una cosa. El único orco bueno es un orco muerto. Xiaolin recordó que el abuelo de Yumei había sido encarcelado por los orcos durante la guerra, su estado no estaba claro hasta el día de hoy. El rencor de Yumei era bastante comprensible. Xiaolin también entendió que definitivamente estaba siendo tratado como una de las personas del decano en este momento, incluso si le resultaba difícil decir qué lado tenía el mejor plan desde un punto de vista puramente objetivo. Capítulo 376. Las noticias de la noche. Lo que sucedió esta vez es aún más problemático. El asunto de Lily causó mucha ira con Judge Academy. Asabanor ya era suficiente para causarle un dolor de cabeza a Judge Academy. Con estas cosas agregadas a la mezcla, nuestro departamento diplomático se está volviendo loco. ¿Qué piensa el decano sobre el asunto de Asabanor? Él obviamente quiere sofocarlo rápidamente. Trabajar junto con Judge Academy también fue posible gracias al decano. El rostro de Yumei se oscureció lentamente. Es una lástima que esos viejos y obstinados fochas hayan provocado este lío. No había forma de saber si la resistencia de los militares se debía a tener buenas intenciones hacia Asabanor o simplemente a oponerse al decano, pero no importa que, Judge Academy y Dawn Academy habían perdido la mayor parte de su conanza entre sí después de Wildred Town. Hablando mientras caminaba, la expresión de Yumei fue solemne en todo momento. Probablemente notando que las cejas de Xiaolin estaban fruncidas todo el tiempo, se relajó y dijo en voz baja: no tienes que pensar demasiado. Todavía no tienes que preocuparte por todo esto. Estarás bien mientras el decano esté cerca. El decano probablemente también hará algo después de lo sucedido. Yumei se rió con frialdad, pero no expuso lo que estarían haciendo, solo le pidió a Xiaolin que se apresurara a regresar a la academia después de su regreso. Como mínimo, los militares no tenían ningún poder dentro de la academia, por lo que Xiaolin estaría absolutamente a salvo allí. Yumei también tenía algunas preguntas para Xiaolin, a las que eligió responder solo una parte, como el poseedor de talentos nativos en Silver League Lake y el orco de sangre mixta Amereat. En cuanto al estado de Silver League como descendiente de Atlantis, así como el fragmento que le dio Onyxia, no dijo nada. No era que no conara en Yumei, pero la información era demasiado sensible, por lo que no era el lugar para decirlo. Tampoco podía ocultar a Ibeilla, a pesar de que tenía sus dudas sobre el estado de esa chica. Xiaolin recordó claramente durante su pelea con el elfo oscuro que el elfo dijo, sangre de los verdaderos ancestros, pero Ibeilla les había ayudado mucho en su viaje. Cualquiera que fuera la sangre de los verdaderos ancestros, le había salvado la vida a Xiaolin, por lo que se aseguró de darle algunas buenas palabras cuando mencionó a esa chica con Yumei. Si es posible, déjela quedarse en Ciudad del Amanecer, dijo Xiaolin con tacto. Oh, no sabía que tenías ese tipo de pasatiempo. Yumei puso los ojos en blanco, sin esperar a que Xiaolin se lo explicara antes de continuar, esto no será fácil de hacer. Dawn City es nuestra capital. A pesar de que hay mucha gente yendo y viniendo todos los días, necesitaría crecer a través de una investigación estricta para permanecer allí a largo plazo, especialmente después de lo que sucedió con Asabanor. Los controles serán aún más estrictos. Será imposible quedarse en la ciudad para quienes no tienen antecedentes claros. ¿Entonces estás diciendo que deberíamos ahuyentarla? Xiaolin obviamente no pudo aceptar ese resultado. Hay otra opción, que es entregármela, dijo Yumei. ¿Dártela? La mente de Xiaolin obviamente estaba vagando mientras medía a Yumei con una mirada sospechosa. Se dio la vuelta para mirar a Ibeilla, y la chica inmediatamente lo saludó con entusiasmo. Esa linda chica era absolutamente capaz de matar tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué estás pensando? Yumei lo miró enojado. Quiero decir que la deje unirse al sexto regimiento. Nuestro regimiento necesita gente de todos modos. Cualquiera que podamos reclutar es bueno. ¿Es eso apropiado? Xiaolin frunció el ceño. Si ella realmente es alguien del Reino Rosa, entonces no tienes que preocuparte. Solo déjamelo a mí. Yumei parecía tener ya un plan, pero no quería revelar todo en ese momento. El camino de regreso a Dawn City fue bastante sencillo, a pesar de que atravesaron territorios orcos. Todo estaba dentro de la jurisdicción de la Academia Dawn, y gracias al estatus de capitán de Yumei, inmediatamente obtuvieron la ayuda de los guardias locales cuando se acercaron a la ciudad. Después de 6 días, finalmente llegaron a Dawn City. Parecía haber seguridad adicional fuera de las murallas de la ciudad. Se podían ver patrullas deambulando por las calles, pero no estaban alrededor debido a Asabanor. En cambio, se debió a la lesión del decano.
El decano fue atacado en las afueras de la ciudad, pero el hecho de que un atacante pudiera infiltrarse tan profundamente en su territorio ya era motivo de clamor. El regreso de Xiaolin fue muy discreto. Yumei ni siquiera lo trajo de regreso al campamento del ejército. Inmediatamente llevó a Xiaolin de regreso al carruaje espacial en el momento en que entraron a la ciudad. El planeta Norma es actualmente un lugar problemático y tu fuerza aún no está en un nivel lo suficientemente bueno. Vuelve y estudia como es debido. Esas fueron las últimas palabras de Yumei a Xiaolin. Ni siquiera le dio la oportunidad de despedirse en privado de Ibeilla antes de apresurarlo de regreso a la academia. Después de media hora en el Timesand dorado, abrió el carruaje. Al mirar el cielo azul en la academia, Xiaolin hizo una pausa por un buen momento. No lo sentía antes, pero después de pasar tanto tiempo en el planeta Norma, no se sentía acostumbrado a estar de regreso. Su regreso no provocó ningún efecto. Incluso el presidente del sindicato de estudiantes no hizo ningún movimiento. Hacía medio mes que dejaba la academia. De vez en cuando se encontraba con alguien familiar en el camino y lo saludaba. Xiaolin no regresó directamente a los dormitorios. En su lugar, fue al salón y tomó una copia del Dawn Academy Evening News para leer. Desde que se apresuró a regresar, hubo muchas cosas que no tuvo tiempo de comprender adecuadamente antes de ser obligado a subir al carruaje espacial por Yumei. Incluso si los acontecimientos en el planeta Norma no afectaron tanto a la academia, aún podrían aparecer muchas cosas en las noticias de la noche. Tal como esperaba, el titular trataba del atentado contra el decano. Incluso usaron algunas palabras rojas impactantes, que básicamente cubrieron toda la página. El incidente se describió de manera muy simple, básicamente de la misma manera que Yumei se lo explicó. La segunda página ofrecía algunas opiniones sobre el intento de asesinato. Las palabras en el interior hicieron que Xiaolin frunciera las cejas cada vez más. El documento había utilizado palabras muy sencillas, acusando a varias academias de planificar este intento, incluida la Royal British Academy y Judge Academy. Si bien era una conclusión razonable, ya que lo miraba desde un punto de vista imparcial, no era exagerado que Judge Academy tomara represalias con ira y humillación después de lo que sucedió con Lilith. Sin embargo, después de la especulación, la noticia señaló muy sutilmente que la razón por la que la Royal Academy y Judge Academy se atreverían a moverse tan abiertamente en el propio territorio de Dawn Academy se debió a las decisiones equivocadas en el gobierno dentro de la academia en las últimas décadas. Acusaron a la academia de gastar demasiada mano de obra y recursos en mantener a los orcos bajo control, descuidando por completo la amenaza de las otras academias. A pesar de que no nombraron a nadie directamente, era obvio para cualquiera que comprendiera el funcionamiento interno de la academia. El informe de noticias estaba del lado del decano, denunciando al agresor en la superficie, pero en realidad, diciendo que el atentado contra el decano fue enteramente suya. Sin duda, el que escribió esa pieza fue del ejército. Xiaolin apretó los dientes mientras lo leía. Aunque no era muy cercano al decano, valía la pena conar en algunas personas incluso después de conocerlas una sola vez. Xiaolin conó absolutamente en el decano con este asunto. En contraste, los militares no solo habían usado a Xiaolin para llegar al decano, sino que incluso intentaron usarlo para matar a Lilith. Solo esas cosas por sí solas fueron suficientes para incurrir en el desdén de Xiaolin. Capítulo 377. Preparación para las pruebas. El estado de ánimo de Xiaolin era obviamente malo después de leer las noticias. Incluso sintió el impulso de ir a confrontar al decano para obtener información. Sin embargo, rápidamente se recompuso. El decano estaba en el Nuevo Mundo. Si conocería a Xiaolin o si pudiera, era algo que Xiaolin no sabía. Al igual que lo que Yumei le había dicho a Xiaolin, con el nivel actual de Xiaolin, entrar en el conecto entre los niveles superiores de la academia aún era demasiado pronto. No tenía la fuerza para hacerlo. Yumei lo envió de regreso, así fue para protegerlo. Xiaolin realmente suspiró, recomponiéndose mientras continuaba leyendo las noticias. The Dawn Academy Evening News siempre se dividió en dos secciones. La sección New World y la sección Academy. El Nuevo Mundo, sin duda, estuvo lleno de noticias sobre el atentado contra el decano, mientras que el tema más importante de la sección interna de la academia detrás del decano fue el torneo interacadémico. Xiaolin estaba familiarizado con eso. Ya había oído hablar del torneo celebrado por todas las academias de Anfumin y Sonjunlan. Fue considerado un clash de poder entre todas las academias. El torneo entre academias estaba a solo medio año de distancia, por lo que Dawn Academy, naturalmente, ya había comenzado su proceso de selección.
El proceso de selección fue diferente en cada academia, y Dawn Academy usó inscripciones voluntarias, nominaciones de maestros y logros en la batalla como los 3 criterios de selección principales. Se elegirían 6 representantes de los primeros años. Aunque los monitores normalmente se consideraban más fuertes que otros estudiantes, aún tendrían que eliminar la mitad de los 12 monitores. La academia también esperaba que todos tuvieran las mismas oportunidades, por lo que también consideraron las inscripciones voluntarias y los logros en la batalla. Xiaolin miró la fecha límite para registrarse y se dio cuenta de que la fecha límite era de 3 días. Estaba sorprendido y agradecido en silencio por haber regresado justo a tiempo. Si tenía alguna duda al respecto cuando Son Junlang y An Fumin lo mencionaron, actualmente estaba seguro de que necesitaba inscribirse en el torneo ahora. Al regresar a su habitación y encender su computadora, llenó su información para los registros, pero en el momento en que trató de enviarla, el sistema le dijo que ya había sido nominado y por lo tanto no necesitaba registrarse. Xiaolin se sorprendió. Ahora entendió lo que significaba nominaciones por maestros. No había estado en la academia recientemente, y la academia obviamente no deseaba que su fuerza general cayera solo porque no se registró. En verdad, los 12 monitores de la clase fueron nominados automáticamente y ninguno de ellos pudo rechazarlo. La academia tomó una postura armé con eso, lo que significa lo importante que fue el torneo interacademias. Después de resolverlo, usó su privilegio como monitor para ver la información de su clase. Lo primero que hizo fue mirar a Gush y a Oye. Tal como esperaba, la chica también había alcanzado el rango hierro negro. También fue nominada para el torneo Interacademias, convirtiéndola en la única nominada que no era un monitor de clase. A pesar de que se perdió el último examen mensual, Xiaolin aún verificó los resultados de todos los demás. Desde el 4.º examen en adelante, los exámenes mensuales generalmente tenían una dificultad moderada, no demasiado difícil, pero no demasiado fácil. El 4.º examen vio los resultados de la clase 7 en el medio del paquete. Aparte de Gush y Aoye, Zhou Feng y algunos otros que obtuvieron calificaciones A, la mayoría mantuvo BS o CS. Echar un vistazo a las discusiones del foro sobre el examen mensual fue escaso. Todos ya habían centrado su atención en el torneo Interacademia. Era obvio que casi todo el mundo estaba muy interesado en él. Aparte de los monitores, todos los que querían participar se registraron, aunque muchos sabían que sus posibilidades eran mínimas. El torneo Interacademia fue un honor en la academia. Las recompensas, naturalmente, nunca se escatimaron. Aunque las academias aún tenían que anunciar los premios, era sin duda alguna que sería generoso. También sería extremadamente beneficioso tener un torneo de este tipo dentro de sus perles personales en el futuro. Eso era lo que todos buscaban. Xiaolin luego miró a través de los horarios de cursos actuales. Ya era el 5.º mes desde que ingresaron a la academia. Ya se habían concluido todos los cursos básicos. Habría pruebas para varias materias al final del mes, y las pruebas se usarían para calcular sus créditos. Aquellos que fracasen no podrán obtener ningún crédito, y aquellos que no tengan suficientes créditos no podrán avanzar sus años. Básicamente, todos los años tenían estudiantes que se retrasaban, y el número no era pequeño, especialmente entre los primeros años. Incluso si la escuela tuviera criterios bastante relajados para avanzar en las calificaciones, todavía habría un grupo retenido cada año. Aquellos que fueron retenidos no serían tratados como estudiantes regulares. No necesitarían asistir a clases en el mismo horario que las clases regulares, por lo que se podría decir que tienen un gran grado de libertad, razón por la cual Xiaolin rara vez se encuentra con ninguno de ellos. Sin embargo, también enfrentaron mucha presión, ya que aquellos que fueron retenidos debían pagar ciertos honorarios en compensación. Si aún no podían pasar después de un período de tiempo, posiblemente serían expulsados de regreso a la Tierra o serían asignados a las ramas de la Tierra, sin poder nunca dirigirse al nuevo mundo. Lo que sorprendió a Xiaolin fue que incluso hubo estudiantes repetidos que se inscribieron para los torneos entre academias. A pesar de que tenían un potencial bajo, todavía tenían un año adicional de estudio en su haber, lo que les brindaba más experiencia de combate. Hasta cierto punto, mostró que los 12 monitores no eran un zapato para ser seleccionados. Parece que primero tendré que asegurarme de aprobar mis pruebas. Desde que se graduó de la universidad, las pruebas le habían sido un concepto extraño. Xiaolin tampoco había sido nunca muy bueno en las pruebas. Originalmente no estaba demasiado preocupado, pero pensándolo bien, podría tener absoluta confianza en cualquier cosa que tenga que ver con el combate.
Cosas como la historia nórdica, el idioma nórdico y la geografía nórdica debían probarse en papel, lo que seguía siendo un problema para Xiaolin. Pensando en ello, Xiaolin inmediatamente llamó a Gu Xiaoyue. Creía que la chica que tomaba notas diligentemente en cada clase podría ayudarlo. Lamentablemente, su llamada fue colgada incluso antes de que se realizara. Llamó un par de veces más con incredulidad, pero fue colgado cada vez. Después de unos minutos, Xiaolin recibió un mensaje. Estoy estudiando en un salón de clases. No me conviene contestar el teléfono. La comisura de la boca de Xiaolin se crispó. Era N de semana, así que no había clases. Una buena estudiante como Gu Xiaoyue, naturalmente, no perdería tiempo ni estudiaría sola. Él entendía mucho, pero la niña podría haber salido del salón de clases para contestar el teléfono. Ella obviamente simplemente no quería responder a su llamada. Xiaolin se quedó sin palabras por un momento antes de responder su mensaje con ¿en qué salón de clases estás? Yo te buscaré. Gu Xiaoyue respondió con algunas elipses. Xiaolin continuó respondiendo. Date prisa y dímelo. De lo contrario, te buscaré en todas las aulas. Ella respondió con puntos suspensivos una vez más. Después de unos minutos, Gu Xiaoyue finalmente respondió con algunas palabras. Aula 4, área A. Xiaolin respondió con una cara sonriente, pero Gu Xiaoyue lo ignoró. Capítulo 378. Revisión. Las áreas de aula de Dawn Academy se designaron básicamente en función de los años. La zona A pertenecía en su mayoría a los primeros años. Xiaolin tardó más de media hora en llegar al aula 4 ya que se había detenido para tomar una ducha y cambiarse de ropa antes de eso. Había estado en constante movimiento desde que regresó a Dawn City, y no había tenido tiempo para descansar desde entonces. Usando su identificación de estudiante para abrir la puerta del aula, vio que el aula 4 era una sala de conferencias muy grande, capaz de albergar a casi 200 personas. En el aula, una formación de termorregulación aseguró que el ambiente estuviera siempre a una temperatura agradable. El piso también se realizó con un material especial suave para reducir los sonidos creados al caminar, por lo que el aula estaba muy silenciosa. El aula estaba casi llena de estudiantes. Aunque solo podían estudiar en sus propias habitaciones, era muy útil estudiar en ese entorno. En un entorno como ese, incluso la persona más perezosa no podría dejar de leer. De vez en cuando, alguien miraba hacia arriba y notaba a Xiaolin, y todos tenían una mirada de asombro en su rostro, abriendo la boca como si quisieran decir algo. Sin embargo, considerarían su entorno actual y se enterrarían de nuevo en sus libros. Xiaolin no conocía a tanta gente, pero la mayoría de los primeros años sabían quién era Xiaolin. Además de eso, solía ir al Nuevo Mundo, y cada viaje que hacía duraba entre 10 días y medio mes, lo que lo pintaba como una aura bastante misteriosa sobre la que muchos chismorreaban. Lo que Xiaolin no sabía era que incluso muchos de los estudiantes de los años superiores sabían quién era él. Por supuesto, la mayoría de ellos solo sabían quién era por curiosidad. Gu Xiaoyue lo había notado desde el momento en que abrió la puerta. Ella frunció los labios y dudó antes de finalmente levantarse, dándole una mirada furiosa mientras pasaba junto a Xiaolin, luego salió del aula con Xiaolin a cuestas. Hubiera gritado por ti si no hubieras salido, dijo Xiaolin divertido. Habla, ¿qué quieres? Después de tantos días sin verse, la personalidad de Gu Xiaoyue era tan obstinada como siempre. Xiaolin dijo molesto. No he estado por tanto tiempo, ¿por qué no me preguntas a dónde fui? O incluso preguntar qué pasó. Oh, ¿tienes algo que necesites de mí? Olvídalo. La esquina de los labios de Xiaolin se crispó antes de ir directamente al grano. Estaba allí para tomar prestadas sus notas, pero a pesar de que eso fue lo que dijo, Xiaolin no pudo admitir para sí mismo que esa era la razón. Era posible que solo quisiera una razón para hablar con Gu Xiaoyue. Su razón provocó cierta incredulidad por parte de Gu Xiaoyue. Después de deliberar por un momento, dijo. Las notas están conmigo y puedo dárselas, pero ¿cree que tiene suficiente tiempo? ¿Qué? Las pruebas escritas comienzan mañana, ¿no lo sabes? Acabo de regresar, dijo Xiaolin con frustración. Siguiendo a Gu Xiaoyue de regreso al salón de clases y aceptando algunos cuadernos gruesos, Xiaolin se sorprendió por la letra pulcra. Gu Xiaoyue realmente fue muy serio y completo. A pesar de que había mucho contenido, Gu Xiaoyue logró organizarlos para que tuvieran mucho sentido a su manera. Ese día se utilizaría por completo para la revisión, incluso si el propio Xiaolin tenía algunas dudas sobre si lograría abarrotar tanto en el último minuto. Sin embargo, una vez que comenzó, olvidó por completo sus dudas y se centró por completo en las notas.
La atmósfera alrededor del aula probablemente lo había influenciado. Una vez que llegó la noche y más cerca de la hora de la cena, los estudiantes comenzaron a salir del aula. Gu Xiaoyue también se sentía cansado después de revisar durante todo el día. Cuando el salón de clases comenzaba a estar vacío, se levantó y se preparó para irse también, pero notó que Xiaolin, que estaba a su lado, no hacía ningún movimiento. Frunció el ceño mientras pensaba antes de volver a sentarse, sus notas estaban todas con Xiaolin, por lo que Gu Xiaoyue solo podía quedarse atrás si no se movía. Pasó otra media hora así, y el cielo afuera se había oscurecido. Las luces mágicas automáticas alrededor del aula comenzaron a encenderse. Básicamente, todos ya se habían ido. Solo quedaron Xiaolin y Gu Xiaoyue. Gu Xiaoyue fue bastante paciente, no dijo nada ella misma, ni recordó ni molestó a Xiaolin. Al principio, simplemente continuó hojeando sus notas sin ninguna expresión en su rostro. De vez en cuando miraba a Xiaolin, y lentamente la frialdad en sus ojos se convirtió en curiosidad. Xiaolin estaba hojeando las páginas demasiado rápido. Al principio, todavía necesitaba unos minutos para cada página, pero ahora solo necesitaba un poco más de 10 segundos por página. No sería exagerado decir que pasó por 10 líneas con una sola mirada. Lenguaje común de Planet Norma, Historia de Planet Norma y Geografía de Planet Norma fueron 3 cursos obligatorios. Después de 4 meses, el contenido de cada curso sería igual a un cuaderno grueso. Sin embargo, las notas de Gu Xiaoyue sobre los temas ocuparon al menos de 10 a 20 cuadernos. Originalmente, Gu Xiaoyue no pensó nada en que Xiaolin quisiera ver sus notas, por lo que ni siquiera le dijo qué cuadernos eran más importantes. Eso fue porque incluso ella no pensó que Xiaolin sería capaz de memorizar todo en un solo día. Sin embargo, los libros apilados frente a Xiaolin eran cada vez menos por minuto. Gu Xiaoyue realmente no pudo contenerse, y su voz baja rompió el silencio de la habitación. ¿De verdad estás leyendo? Las sospechas de Gu Xiaoyue solo se encontraron con el silencio, pero rápidamente notó que Xiaolin no la estaba ignorando intencionalmente. Estaba tan absorto en las notas que ignoraba todo lo que le rodeaba. Gu Xiaoyue no se enojó. En cambio, una sonrisa irónica apareció en la esquina de su boca mientras usaba una mano para sostener su mandíbula, mirando en silencio a Xiaolin por un momento antes de realmente desviar la mirada, volviendo a sus propias notas. Xiaolin no notó nada de lo que Gu Xiaoyue había hecho. Estaba completamente sumergido en el mar del conocimiento. Xiaolin odiaba el trabajo de memorización en el pasado, pero cuando aplicó ese conocimiento al planeta Norma, escenas vibrantes se formaron en su cabeza y se entraron en su cerebro. La información seca se volvió cada vez más interesante. A medida que avanzaba el día, a pesar de lo absorto que estaba Xiaolin, su cuerpo aún comenzaba a sentir punzadas de hambre. El ruido de su estómago realmente hizo que Xiaolin saliera de su trance. Estiró lentamente su cuerpo, levantando la cabeza solo para ver las luces alrededor del salón, así como la oscuridad afuera. Boquiabierto por un momento, inmediatamente sacó su teléfono. Ya eran más de las 8. Eso causó mucha sorpresa a Xiaolin, pero miró a Gu Xiaoyue, cuya expresión era la misma de siempre. De repente se dio cuenta de algo y se apresuró a decir, lo siento. Gu Xiaoyue mantuvo muy bien la cuenta del tiempo. Con el horario normal de los primeros años, ya era hora de cerrar con llave los dormitorios. No todos tenían la libertad de moverse como Xiaolin. La expresión fría de Gu Xiaoyue hizo que Xiaolin no pudiera leer su estado de ánimo. Ella preguntó, ¿terminaste? Todavía me queda un poco. Todavía había 3 cuadernos de la mano derecha de Xiaolin. Después de eso, dejó escapar una expresión de asombro. Ya había leído más de 10 libros a su izquierda. ¿Son estos lo que he leído? La conmoción de Xiaolin llevó a Gu Xiaoyue a quedarse sin palabras. Capítulo 379. Comida gratis en el departamento de logística. Incluso Xiaolin se sorprendió por su velocidad de revisión. Cuando trató de probarlo, se sorprendió aún más al notar que realmente recordaba todo en los cuadernos. Un recuerdo como ese era absolutamente asombroso. Xiaolin lo pensó, pensando en su habilidad de genio académico. Desde que se elevó a LV2, había obtenido muchos beneficios ocultos de él. Ese tipo de capacidad de estudio podría no significar mucho por ahora, pero definitivamente fue útil a largo plazo. Por cierto, ¿cómo tienes tantas notas? Recuerdo que solo tenemos 3 cursos. Al recordar el contenido que memorizó, Xiaolin notó que las notas de Gu Xiaoyue eran un poco excesivas. Algunos de ellos son solo mis pensamientos después de leer algunos libros de la biblioteca, dijo Gu Xiaoyue con calma.
Eres el verdadero genio académico. Los labios de Xiaolin se crisparon. Evidentemente, no estaba satisfecha con lo que los profesores enseñaban en clase. Creía que Wu Xiaoyue era el único que hacía eso en todo el año. Ya era muy tarde. Incluso si Xiaolin tuviera la libertad de moverse por el dormitorio como quisiera, no pudo evitar enfrentar una pregunta incómoda. La cena buffet del dormitorio ya había terminado, y la academia aún no tenía dónde comprar algunos bocadillos. Incluso si a Wu Xiaoyue no parecía importarle pasar hambre por una noche, Xiaolin no podía soportar dejar que lo hiciera, especialmente si la causa era él mismo. Vamos al departamento de logística. Xiaolin decidió con un movimiento de su mano. ¿Departamento de logística? Wu Xiaoyue parpadeó confundido. Es el lugar del jefe de departamento, Son Junlan. Tiene bastante comida allí, presentó Xiaolin con entusiasmo. Por supuesto, tomó la decisión de asegurarse de que Wu Xiaoyue no comiera alimentos de origen dudoso. Son Junlan estaba bastante aislado del resto de la academia, por lo que era natural que Wu Xiaoyue no lo conociera, pero definitivamente había oído hablar del hombre antes, por lo que asintió con la cabeza. Mientras caminaban hacia el departamento de logística, Son Junlan estaba afortunadamente allí. Son Junlan estaba a la altura de sus payasadas habituales, alimentando a sus animales híbridos cuando llegaban. No se sorprendió por la aparición de Xiaolin, y mencionó que ya había recibido noticias del regreso de Xiaolin ayer, pero le sorprendió que Xiaolin trajera a una chica. Wu Xiaoyue. ¿El prodigio mágico más joven? Son Junlan, naturalmente, hacía mucho tiempo que había oído hablar de la chica que tenía la puntuación de inteligencia base más alta de la historia. La midió con la mirada. Incluso la normalmente fría Wu Xiaoyue no pudo evitar sonrojarse ante el elogio de Son Junlan, bajando la cabeza mientras decía: no, todavía estoy lejos de eso. ¿Lejos? No, créame, sus logros futuros serán inconmensurables. El rostro de Son Junlan era serio, pero después de eso, usó un término atractivo para decir: para decirte la verdad, tengo muchas cosas que pueden ayudarte a aumentar tu inteligencia más rápido. ¿Cómo suena eso? ¿Te gustaría convertirte en una diosa mágica? Si te conviertes en mi conejillo de indias, no, me refiero a que mientras te conviertas en mi socio, me aseguraré de que tengas éxito. Xiaolin se frotó la cabeza y dejó escapar un suspiro exasperado. Son Junlan todavía estaba a la altura de sus viejos trucos, en realidad intentaba usar sus experimentos con Wu Xiaoyue. Eso no estaba bien, por lo que trató apresuradamente de aconsejar a Wu Xiaoyue, pero Xiaolin vio un toque de tristeza en su rostro. No hay necesidad. No tengo futuro. La tristeza desapareció cuando el rostro de Wu Xiaoyue volvió a la normalidad. La niña siempre tuvo una fachada fuerte con los forasteros, pero Xiaolin comprendió lentamente que podría estar tratando de proteger su frágil corazón. A la niña no le quedaba mucho tiempo, por lo que discutir el futuro con ella fue algo extremadamente cruel. Incluso si Wu Xiaoyue tuviera el talento, si nada cambiaba, no podría vivir tanto tiempo. Jefe de departamento Song, ¿tienes algo de comida normal por aquí? Revisamos demasiado tarde en la noche y nos perdimos la cena. Xiaolin evitó rápidamente el tema incómodo. ¿Revisión? Así es, sus pruebas se acercan. Hablando de eso, ¿estás seguro de que estás bien? Son Junlan dijo mientras les indicaba que se sentaran. Dijo que les prepararía algo como una cena de bienvenida para Xiaolin. Xiaolin no pudo relajarse y lo siguió. Entendía los hábitos de Son Junlan, por lo que le preocupaba que Son Junlan deslizara algún tipo de nuevo híbrido dentro. He leído más o menos todo lo que necesito. ¿Estás seguro de que no solo te estás consolando a ti mismo? A Son Junlan no le importó que Xiaolin lo siguiera, y bajó la voz. De hecho, tengo una manera para que mejore rápidamente su memoria. ¿Te gustaría intentarlo? Aguanta. Sea cual sea el método, no lo intentaré. Xiaolin dijo, alerta. El hombre realmente quería engañarlo de nuevo. Tu puesto como monitor de la clase podría haberse amenazado si no apruebas y terminas retenido, advirtió Son Junlan con tristeza. Pensé que tus híbridos solo funcionan en aquellos que son inferiores al rango hierro negro, ya estoy en eso. ¿Realmente funcionaría en mí ahora? Me estás subestimando. Mis técnicas cambian constantemente. Incluso con tu rango actual, tengo formas de aumentar tus atributos. Vamos a olvidarlo. Ese tipo de conversación era bastante normal entre los dos. Son Junlan notó rápidamente que Xiaolin parecía tener el corazón apesadumbrado, por lo que sonrió y preguntó, ¿qué pasa? ¿Sigues pensando en el nuevo mundo? Xiaolin negó con la cabeza.
Había pensado bien las cosas. A pesar de que todavía estaba preocupado por el decano y Asabanor, el actual él no podía impactar nada en el nuevo mundo. Todavía no estaba en un nivel lo suficientemente alto. Si lo intentaba ahora mismo, simplemente se atraparía a sí mismo. Después de pensar por un momento, Xiaolin preguntó con vacilación. Canción del jefe de departamento, ¿alguna vez has bebido Life Water de la escuela? Por supuesto, mientras seas de la Academia Dawn, nadie se atrevería a decir que nunca ha muerto. Incluso el decano no estaría vivo ahora si no fuera por Life Water. Xiaolin miró a su alrededor, asegurándose de que Wu Xiaoyue no estuviera cerca, pero todavía susurró con preocupación. ¿Entonces el efecto del Life Water es absoluto? Son Junlang frunció el ceño y preguntó confundido. ¿Qué quieres decir? Lo que quise decir es si hay alguna circunstancia especial que podría hacer que su esperanza de vida no aumente después de beber Life Water. Son Junlang hizo una pausa. Al ver la expresión seria de Xiaolin, se puso serio también. Mientras bebas Life Water en los límites donde estaría en efecto, estoy muy seguro de que ese tipo de cosas no es posible. Capítulo 380. Accidente. Después de la cena Base y Life Water se dirigió a aquellos que tenían menos de 100 años de vida útil. En ese límite, Son Junlang estaba extremadamente seguro de que funcionaría. Xiaolin no cedió y continuó. ¿Podría haber problemas de calidad? ¿Como falsificaciones? Son Junlang puso los ojos en blanco. El proceso de fabricación del Life Water es muy importante para todas las academias. Aunque hay algunos que fabrican productos falsificados para estafar a los normandos por su dinero, Life Water es algo que implica vida o muerte. Nadie se atrevería a hacerlo. Las palabras de Son Junlang solo hicieron que Xiaolin sospechara aún más. Si Life Water realmente no tuvo ningún efecto en alguien, ¿cuál podría ser la razón? Son Junlang dijo medio en broma. ¿Estás tratando de decir que tu esperanza de vida no aumentó después de beber Life Water? No soy yo. ¿Realmente no estás bromeando? Canción del jefe de departamento. Bien, ¿cuándo Wu Xiaoyue bebió Life Water? ¿Fue durante cuando mencioné a Wu Xiaoyue? Por favor, incluso un idiota puede saber lo que estás pensando con esa expresión. Son Junlang dejó de sonreír, frunció el ceño y preguntó. Life Water nunca deja de funcionar, de eso estoy seguro. Si realmente no funcionó como dijiste, ¿por qué Wu Xiaoyue no buscó el sindicato de estudiantes? Si se trata de un problema de calidad, la academia definitivamente la investigaría y la compensaría. Xiaolin en realidad tampoco podía entender eso. ¿Por qué Wu Xiaoyue nunca se lo mencionó a nadie? Dijo con impaciencia. Por eso dije que no es Wu Xiaoyue, no estoy hablando del sindicato de estudiantes contigo, solo quiero saber cómo podría suceder eso. Son Junlang no se molestó en abordar su negación. Se frotó la barbilla mientras caminaba pensando. Life Water fue creado por Ivanovich y pasó por muchos años de perfeccionamiento, por lo que no es posible que tenga fallas. ¿Podría ser algo malo en el cuerpo? Por ejemplo, ¿alguna constitución o talento especial que haga que Life Water no sea eficaz? Eso es imposible. Incluso Ivanovich lo probó en ese entonces. ¿Podría haber algún talento más especial que uno de rango SS? Siempre que sea alguien de la Tierra, no importa cuán mala sea su constitución o cuál sea su talento, Life Water será eficaz. El tono de Son Junlang era muy seguro, pero en ese momento las expresiones de él y Xiaolin cambiaron mientras se quedaban en silencio. ¿Es de la Tierra? La expresión de Son Junlang era un poco extraña, como si estuviera bromeando, pero también había seriedad en su rostro. Por supuesto. Definitivamente es de la Tierra. Estoy muy seguro. Xiaolin recordó a la hermana de Wu Xiaoyue en la Tierra. Ambos se parecían a los humanos terrestres, sin importar cómo se mirase. Hablando lógicamente, nadie había oído nunca que los nativos nórdicos llegaran a la Tierra. Para ser franco, es mejor que se lo cuentes a la academia. Algunas cosas pueden no ser tan simples como crees. Son Junlang había perdido todo rastro de su tono de broma. Era obvio que la posibilidad significaba que tenía que escalar a la academia. Si haces eso, nunca volveré aquí. La respuesta de Xiaolin golpeó como un martillo. Son Junlang se sintió impotente. Tenía que admitir que Xiaolin era un sujeto de prueba insuperable. Dudó durante mucho tiempo antes de aceptar con un suspiro. Xiaolin se apresuró a darle las gracias, pero al mismo tiempo, maldijo en silencio. Son Junlang realmente lo vio como un sujeto de prueba importante. El tema se detuvo ahí. Xiaolin, sabiamente, no siguió con el tema después de no obtener ningún resultado. Eligió creer en Wu Xiaoyue.
Pase lo que pase, no creía que esa chica pudiera ser una espía nórdica enviada para perturbar a los humanos. Ese tipo de cosas solo aparecían en dramas. La cena fue bastante sencilla con solo unos pocos platos de verduras. El departamento de logística puede estar lleno de comida, pero solo unos pocos no tienen efectos dañinos. A Gu Xiaoyue no parecía importarle, y con los pensamientos pesados de Xiaolin, de todos modos no tenía apetito por nada. Lo que causó que Xiaolin se sintiera aún más frustrado fue que Son Junlang usó un tono despreocupado para preguntar sobre la vida familiar de Gu Xiaoyue en la Tierra. Sabía que Son Junlang básicamente había adivinado que se refería a Gu Xiaoyue. Afortunadamente, Son Junlang era alguien en quien se podía confiar, a pesar de sus otros defectos de carácter. Como le prometió a Xiaolin, definitivamente no lo reportaría a la academia. No había mucho que decir sobre su familia. Eran solo ella y su hermana desde que eran jóvenes. En cuanto a sus padres, ni siquiera ella tenía claro quiénes eran. Son Junlang parecía indiferente al no poder obtener la respuesta que esperaba. Después de la cena, Gu Xiaoyue se levantó e hizo un gesto para ayudarlos a ordenar las cosas. Gu Xiaoyue tenía un sentido básico de respeto por el jefe de departamento frente a ella. Como comió allí, se aseguró de no deberle nada a nadie. No lo hagas, solo déjalo. Desde que Xiaolin te trajo, eres un invitado. ¿Cómo podía dejar que mi invitado me ayudara a ordenar? El tono generoso de Son Junlang llevó a una expresión extraña en el rostro de Xiaolin. Cuando venía a comer, tenía que hacer todo él mismo, desde cocinar hasta lavar los platos. Nunca había visto a Son Junlang ser tan sincero. Déjame hacerlo. No, no, simplemente siéntate. Son Junlang estaba interpretando el papel demasiado lejos, y Gu Xiaoyue obviamente no estaba dispuesto a permitir que un jefe de departamento le ayudara a lavar sus platos. En su lucha, los platos de Son Junlang se hicieron añicos en el suelo. Gu Xiaoyue se disculpó e inmediatamente se arrodilló para recogerlo. Son Junlang la detuvo apresuradamente y recogió los fragmentos él mismo. Los dos se afanaron frenéticamente. Una vez que los platos rotos fueron tirados a la basura, Gu Xiaoyue levantó su mano, revelando una herida en su dedo. Acababa de salir de los platos. A pesar de que Gu Xiaoyue ya estaba en el rango hierro negro, la mayoría de los atributos de la niña se centraban en su inteligencia, por lo que su cuerpo estaba en el lado más débil, y un corte como ese fue suficiente para que sangrara. Xiaolin miró a Son Junlang y se levantó para buscar algo para vendar a Gu Xiaoyue. La niña no tuvo su velocidad de recuperación después de todo. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera hacer un movimiento, de repente vio el rastro de una sonrisa en el rostro de Son Junlang. Al mirar los platos rotos en el cubo de la basura, arqueó las cejas. Allí había unas gotas de sangre. Xiaolin pensó en algo. Abrió la boca para hablar y suspiró. Probablemente él mismo necesitaba algunas respuestas. El dedo de Gu Xiaoyue fue vendado rápidamente y Son Junlang se disculpó antes de enviar a los dos. Xiaolin y Son Junlang intercambiaron una mirada cuando Xiaolin se fue, pareciendo entender algo, pero también pareciendo no entender nada.